Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Les queremos dejar saber que estamos en una nueva serie que se llama Activados y vamos a estar aprendiendo del Espíritu Santo y los dones. Y también queremos invitarles que vamos a tener una conferencia en noviembre 5 y 6. Tienen que registrar, va a ser increíble. Y también le queremos dejar saber que tenemos una aplicación. Si quiere conectarse con nosotros, solo tienes que buscar Crossbridge Miami Springs en la aplicación y también puedes poner peticiones de oración, también puedes ver las notas del sermón y también les queremos invitar en persona. Tenemos un servicio en español a las 11:30 y tenemos un servicio en inglés a las 10. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. En el día de hoy hemos llegado a nuestro tercer grupo en la clasificación que hemos venido usando para los dones espirituales. Así que hoy estaremos hablando de los dones de poder. Voy a estar leyendo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, los versículos 7 al 11 y luego el versículo 28. El Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. A unos Dios les da por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios. Otros tienen el don de hablar con mucho conocimiento. Y es el mismo Espíritu el que se lo ha dado. A unos les da una fe extraordinaria, a otros poder para sanar enfermos, a otros les concede el poder de realizar milagros y a otros el don de profetizar. A uno les da el poder de discernir entre un espíritu malo y el Espíritu de Dios. A otros les concede que pudieran hablar en diversas lenguas y aún a otros les da el don de interpretar esas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu y Él da tales dones y determina cuál ha de recibir cada uno. Versículo 28 ahora. Dios ha puesto en su iglesia apóstoles, que son los primeros, profetas en segundo lugar, maestros en tercer lugar y luego los que realizan milagros, los que tienen el don de sanar, los que pueden ayudar a los demás, los que pueden administrar, los que hablan en diversas lenguas. ¿Cuáles son los dones que estamos clasificando como dones de poder? Tenemos aquí entonces el don de fe, el don de hacer sanidades, el don de milagros, el de profetizar, el discernimiento de espíritus, el don de lenguas, que es hablar un idioma que la persona no conoce y no ha estudiado, pero Dios le da esa capacidad. El de interpretación de lenguas, y obviamente como existe el don de profetizar, entonces está el oficio o la posición de profeta. ¿Cuál sería el milagro que a ti más te impresionaría si pudieras verlo directamente? ¿El que un paralítico ahora pueda caminar? ¿El que un cuadripléjico recobre su total salud y sea sacado de la cama? ¿El que un invidente recobre la vista? ¿Una persona desahuciada con una enfermedad terminal sea sanada milagrosamente en un instante? ¿O un muerto que resucite en el acto? ¿O una persona que en un momento de quietud personal reciba por gracia divina el nacimiento espiritual, la vida eterna, sin ninguna manifestación externa perceptible? Una persona que por el favor de Dios coloca su fe en la obra y persona de Cristo. Obviamente,
el milagro más llamativo no sería este último que he mencionado, pero es el más importante y definitivo. Todos los demás serían sanidades y milagros temporales. Los ciegos a quienes Jesús les devolvió la vista, luego de algo más enfermaron y por alguna otra causa luego murieron. Lázaro, a quien Jesús resucitó, de algo luego tuvo que morir. Hemos usado esta clasificación de dones de poder para aquellos que se manifiestan en la iglesia o se manifestaron en la iglesia del primer siglo de una manera muy llamativa y espontánea, con una manifestación en un momento particular y con un efecto, un resultado inmediato. Son dones asociados con una manifestación milagrosa de poder sobrenatural. Pero a su vez, son dones que generan posiciones de opinión muy distintas entre los cristianos. Están aquellos que por un lado consideran que estos dones ya cesaron, dejaron de estar vigentes en la iglesia al terminar el período apostólico fundacional. Ahora, no significa que no crean que Dios realiza milagros hoy. No niegan que Dios sane milagrosamente en nuestros días. No significa que hayan dejado de creer que Dios es todopoderoso, no, sino que consideran que estos dones milagrosos o dones de poder mencionados aquí en 1 Corintios 12 no son otorgados ya en la actualidad porque ya cumplieron su propósito. Pero por otro lado están aquellos que consideran que estos dones pueden estar vigentes en la vida de la iglesia actual, aunque reconocen que el de profecía y el de ser apóstol no es al mismo nivel que en el primer siglo. Y también están aquellos que consideran que estos dones no solamente pueden estar, sino que deben estar, porque son normativos de la vida de la iglesia en toda su época y que demuestran una experiencia más profunda con el Espíritu Santo, una segunda experiencia después del nacimiento espiritual llamado bautismo con el Espíritu Santo o bautismo en el Espíritu Santo. A la verdad, existen estas diferentes posiciones por deducciones que se hacen de lo que la Escritura menciona, porque no existe ningún texto bíblico que en forma clara y directa diga que estos dones debían de cesar, debían de terminar. Como tampoco existe ningún texto bíblico que de forma clara y directa diga que debían continuar y ser la norma para la iglesia en cualquier época. Esas diferentes posiciones tocan el aspecto importantísimo y fundamental de la suficiencia de la Escritura, es decir, creemos que la Biblia, como palabra revelada e inspirada por Dios, es todo lo que necesitamos para el ejercicio de la fe, la vida y la práctica cristiana. No es mi propósito hoy exponer los diferentes argumentos de las diferentes posiciones. El tiempo no nos daría. Pero independiente de cuál pudiera ser su conclusión personal sobre si los dones milagrosos cesaron, si pueden estar o si siguen siendo normativos de la vida de la iglesia, mi propósito en el día de hoy es darle una exposición de advertencia y de orientación. Quiero hacerlo enfocándome en dos aspectos: emotividad y el concepto de igualdad de la iglesia en toda su historia. En primer lugar, como punto número uno, entonces veamos la emotividad. Existe demasiada emotividad actual en la vida de la iglesia en forma general. Las personas responden y toman decisiones y adoptan creencias llevadas más por lo emocional que por una evaluación racional. Pero la verdadera fe bíblica es primeramente racional. La fe comienza hablándole a la razón y las emociones deben ser consecuencia de un adecuado conocimiento racional, de un adecuado conocimiento mental. Hebreos
11:1 se refiere a la fe como conocimiento, como información obtenida. Menciona la palabra convicción y esta no es posible si no involucra el pensamiento, el razonamiento. La Biblia no habla de la fe como un asunto meramente emocional, porque en la vida de nosotros los seres humanos, lo que pensamos y sentimos tiene una relación directa. En la vida de la mayoría de las personas que hoy profesan ser cristianas, hay más emotividad que conocimiento. La gente busca más lo sensorial, va más por la motivación de lo agradable. El bienestar personal se ha convertido en el parámetro primordial. Y el ejercicio de los dones milagrosos en la iglesia hoy normalmente va asociado con la enseñanza de una experiencia de poder en el Espíritu Santo como algo diferente a recibir la salvación, como algo diferente a haber nacido de nuevo por la gracia de Dios. Pero lo cierto es que la Biblia no tiene ninguna orden que nos impulse como ya creyentes en Cristo a buscar una nueva relación con el Espíritu Santo diferente a la ya adquirida mediante la fe en Cristo. No existe ningún mandamiento de ser bautizado con o por el Espíritu Santo de una manera diferente, nueva a la ya adquirida como miembro del cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que todos los creyentes hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Los únicos mandamientos con respecto al Espíritu Santo son vivir o caminar por el Espíritu, en Gálatas 5, o ser llenos del Espíritu en Efesios 5. Y como parte de esta orden, de esta motivación de vivir llenos y caminar en el Espíritu, Pablo también dice que no apaguemos al Espíritu, que no entristezcamos al Espíritu, según Efesios 4:30. Alguien pudiera decir que Cristo mismo les dijo a sus seguidores que no se fueran de Jerusalén para que esperaran ser bautizados con el Espíritu. Pero obviamente que esa fue una orden para ellos y no para todos los creyentes de todas las épocas, porque si no, nos tocaría a todos estar esperando el cumplimiento de esta promesa en Jerusalén, o ir a Galilea, porque el Señor antes de ascender les dijo a sus discípulos que fueran a Galilea. Lo que quiero decir con esto es que hay situaciones únicas e irrepetibles en la historia de la iglesia. Esta fue una orden para ese momento, para esas personas, en ese lugar. Dice el comentarista D.A. Carson o D.A. Carson que el problema no es tanto que las teologías que enfatizan lo milagroso usen el material narrativo de hechos para establecer puntos de vista doctrinales. Abro comillas. El problema más bien es que tales teologías interpretan erróneamente la teología de Lucas. Lucas es el autor del libro de Hechos. Él mismo pregunta, ¿cuál es la importancia de Pentecostés dentro del marco de la historia de la redención establecida por Lucas? Para responder debemos recordar la distinción básica entre la historia de la salvación, lo que se llama la historia salutis, y el orden de la salvación, el ordo salutis. La historia de la salvación se refiere a acontecimientos que eran parte de la obra de Cristo para que Él ganara nuestra salvación. Hechos como su muerte y su resurrección son hechos finalizados e irrepetibles. Pero cuando estamos hablando del orden de la salvación, se refiere a hechos que continúan en aplicación de la obra de Cristo en la vida de los cristianos, de los creyentes a través del tiempo, como la fe salvífica, la justificación y la santificación. Entonces, dice este comentarista Carson, que Pentecostés pertenece a la historia de la salvación y no al orden de la salvación. También dice que el bautismo en fuego y espíritu es la culminación del ministerio del Mesías, el cumplimiento
de lo profetizado por Juan el Bautista en Lucas 3:16. Y ahí cierro comillas. Ahora leo el texto de Lucas 3:16. Juan respondió diciendo a todos: yo bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Necesitaríamos otro espacio, más tiempo para hablar de esto, pero en resumen, lo que Carson, este comentarista, está diciendo es que el evento de Pentecostés es un hecho finalizado e irrepetible, que pertenece a la historia de la salvación y no al orden de la salvación, que entonces no debemos estar esperando que sea repetido y aplicado en la experiencia de cada uno de los creyentes. La Escritura hace más énfasis en el poder de Dios manifestado en la normalidad de la vida diaria que en lo milagroso. Las oraciones de Pablo que fueron registradas en la Escritura nos dan mucha claridad al respecto. En sus oraciones no había tanta preocupación porque los creyentes experimentaran lo milagroso, sino que experimentaran el poder de Dios. Experimentaran el poder para obtener perseverancia y paciencia, pero con gozo. Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. También él oró para que fueran fortalecidos en el ser interior, para que tuvieran la vivencia de Cristo por medio de la fe y para que estuvieran fundamentados y enraizados en el amor, comprendiendo la inmensidad del amor de Cristo. Efesios 3:16 al 18. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pablo también pedía en sus oraciones por los creyentes para que permanecieran en la esperanza del Evangelio. Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que en sus oraciones, con respecto a la intersección que hacía para los creyentes, para que ellos experimentaran el poder de Dios, Pablo abordó 3 aspectos muy importantes de la vida cristiana: la fe, la esperanza y el amor. Del mismo modo, el apóstol Pedro habla del poder que protege al creyente hasta la salvación final. Primera de Pedro 1:5. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Juntamente con este énfasis encontramos que la enseñanza apostólica, que la enseñanza de la Escritura acerca del poder de Dios, acerca de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, producirá resultados prácticos en su carácter y en su vivencia de la ética cristiana. Gálatas 5, 22 y 23 habla del fruto del Espíritu Santo y está hablando directamente de un carácter transformado. Esta forma de vivir necesita un poder sobrenatural, tanto como se necesita para que se opere un milagro. El énfasis claro de la instrucción apostólica es que los creyentes deben experimentar el poder sobrenatural para vivir en el mundo como Cristo vivió. Fe para vivir como Cristo vivió en medio de nosotros los seres humanos. Esperanza, aun cuando parezca que no la hay, para perseverar en medio de las pruebas, independiente de cuál duras y difícil estén siendo esas pruebas. Y amor, para poder responder al amor de Dios,
para poder amar al prójimo, amar a los demás, incluyendo aún aquellos que quieran ser nuestros enemigos. En segundo lugar, yo quiero dar hoy una meditación de advertencia sobre el concepto igualdad de la iglesia en toda su historia. En ocasiones se argumenta que todo el cuadro de la iglesia a través de la historia es el mismo o debería ser el mismo como consecuencia de estar viviendo en el poder del Espíritu Santo. Muchos cristianos como que quisieran dar un salto de 20 siglos para vivir hoy como vivió la iglesia del primer siglo en el libro de los Hechos, pero muchas veces sin considerar los cambios que la historia ha dado y también desconociendo cómo ha sido la historia de la misma iglesia. Este argumento se basa en el planteamiento de que la misión de la iglesia no cambia y que por lo tanto la experiencia de los dones debe ser la misma. Pero tal suposición no tiene verdaderamente base, asidero, porque cuando consideramos la historia de la iglesia vemos con claridad que el papel de los apóstoles fundadores de la iglesia fue especial e irrepetible. De alguna manera, ellos fueron únicos. Y en segundo lugar, en la historia de la iglesia, en lugar de mostrarnos igualdad en la manifestación de lo milagroso, lo que nos muestra es más bien periodos especiales de manifestación de los milagros. El libro de los Hechos contiene eventos milagrosos que pocas personas podrían considerar normales para toda la época de la iglesia. En la experiencia ocurrida en el día de Pentecostés hubo un milagro de sonido como si fuera un viento fuerte. ¿Quién esperaría que esto siempre siguiera ocurriendo? Hubo la presencia de lenguas de fuego sobre la cabeza de los que estaban ahí presentes. ¿Quién esperaría que eso siempre se repitiera? La mentira de Ananías y Zafira tuvo como respuesta que fueron fulminados al ser confrontados. Un opositor al evangelio fue cegado en Hechos 13. Las cadenas y las puertas de las cárceles se soltaron y se abrieron de una manera milagrosa en Hechos 5, en Hechos 12 y en Hechos 16. En ocasiones, todos los enfermos presentes fueron sanados según Hechos 5. Incluso la sombra del apóstol Pedro servía para sanar. Y los pañuelos y los delantales usados por el apóstol Pablo al ser tocados en Hechos 19 también traían sanidad. Todo esto hace imposible afirmar que todos los fenómenos milagrosos de la iglesia primitiva continúan a través de la historia de la iglesia y que son vigentes hoy y que son normativos. Más bien, la historia bíblica lo que nos está mostrando es períodos especiales de milagros. La Escritura nos deja ver la realización de milagros a lo largo de toda la historia bíblica porque Dios siempre ha estado interviniendo. Dios nunca nos ha abandonado. Él ha seguido interviniendo en nuestra historia, pero mucho de esta manifestación milagrosa tuvo que ver con el ejercicio del don de la profecía. Y no obstante, también parece obvio que la actividad milagrosa se concentraba en determinadas épocas. Permítanme mencionarle las tres más importantes. Moisés en el tiempo del éxodo de Egipto, los ministerios de Elías y Eliseo y el ministerio de Cristo y los apóstoles. Los milagros en la época de Moisés estaban asociados con la actividad redentora, sacando al pueblo de Egipto y llevándolo hacia la tierra prometida. La íntima relación entre el tiempo de Elías y Eliseo, sobre todo el de este primer profeta con Jesús, es evidente. En su primer sermón, el Señor en Nazaret comparó su propio ministerio profético con el de estos dos profetas, según Lucas 4. Elías y Jesús, ambos hicieron milagros y ambos fueron rechazados por su propio pueblo. El ministerio de Jesús
como el de un gran profeta hacedor de milagros, despertó la idea popular de que él era el Elías que había de venir, el Elías de los últimos días, según Mateo 16 y Lucas 9. Así que el hecho de que los acontecimientos milagrosos no fueran constantes a lo largo de la historia del pueblo que Dios había escogido en el Antiguo Testamento, debería ser una advertencia para nosotros. El gran número de milagros en la iglesia primitiva de los apóstoles no tiene por qué ser un modelo para la historia posterior de la iglesia. Pero no significa que no existan milagros hoy, y no significa que el poder de Dios no esté vigente. ¿Cuál sería la conclusión? Independiente de cuál sea su opinión acerca de la vigencia o no de los dones de poder en la iglesia hoy, aparte de haberle hecho estas dos advertencias, quiero comunicarle una motivación para que siempre busque a Cristo en toda la Escritura y que toda vivencia y práctica de la vida cristiana realmente apunte hacia quién es Cristo. Los dones son para servir, son para exaltar a Dios y para dar a conocer su naturaleza. Y Dios es soberano en cómo se manifiesta. Los dones son una manifestación de reconocimiento y de valoración de la importancia de la iglesia. No podemos prescindir de la iglesia. No hay verdadera vida cristiana sin la comunión con la iglesia. Por lo tanto, nuestro enfoque no debe estar en los dones, porque no son un fin en sí mismo, sino que son un medio, porque el propósito final de todos los dones, de los que hemos clasificado como dones de amor, como dones de palabra o dones de poder, el propósito final es Cristo. Conocer más el carácter y el poder de Dios. Por eso le animo que en su casa, bien despacio, usted se lea Lucas 5, 17 al 26, donde se narra cómo Jesús sanó a un hombre paralítico. No pierda de vista al hacer la lectura el propósito por el cual Jesús sanó a este hombre. El texto dice en el versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Según el texto, el milagro fue hecho para mostrar que Jesús es Dios, que tiene autoridad para perdonar pecados. El propósito fue mostrar quién es Jesús. No pierda de vista al leer este relato que la gente glorificó a Dios y se quedaron asombrados de lo que vieron. Se asombraron del poder extraordinario manifestado en Jesús. Versículo 26. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Por eso en su vida busque no solamente lo milagroso, sino más bien busque el poder de Dios en usted para que revele el carácter y la vida de Jesús, porque Él es Dios a quien debemos dar a conocer. Si lo milagroso se presenta, que sea verdaderamente milagroso, que provenga realmente de Dios, que no sea algo supuesto, sino que sea genuino y que sea un verdadero milagro de Dios, porque pueden ocurrir también milagros que no procedan de Dios. Si no se presenta, de igual manera el enfoque sigue siendo el mismo, dar a conocer el carácter de Cristo con el poder de Dios. El enfoque y la necesidad sigue siendo la misma. Necesitamos poder de Dios en lo cotidiano de nuestra vida para que la gente vea a Jesús. Oremos para que Dios nos haga personas de carácter cristiano, con ética cristiana práctica. Oremos para ser perseverantes. Oremos para que nuestra fe crezca. Oremos para que la esperanza permanezca, independiente de la situación que estemos viviendo. Oremos
para que el amor sea lo que nos impulse. Oremos para predicar este evangelio que es poder de Dios para salvar y dar a conocer a Cristo Jesús. Que Dios realmente sea exaltado y glorificado en medio de la iglesia. Acompáñeme orando. Padre, gracias, porque al leer tu palabra nos damos cuenta de cuánto te necesitamos. Necesitamos de tu poder, necesitamos de tu sanidad, necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu amor, de tu esperanza, de tu perseverancia, de tu paciencia, Señor. Padre, gracias porque día tras día tenemos el desafío de caminar contigo, de vivir en comunión contigo. Gracias, Señor, porque tú has dado dones a la iglesia. Tú has dado de manera gratuita, no por mérito, sino conforme a tu bondad. Señor, permítenos crecer en esta realidad. Permítenos conocerte, conocer tu carácter y servirte y poder dar a conocer a Jesús. No en nuestra limitada capacidad, sino por medio del poder del Espíritu Santo, por medio del poder de tu palabra, y exalta y glorifica tu nombre. Señor, yo oro específicamente porque tú bendigas la iglesia cristiana, y oro específicamente en este momento porque tú bendigas esta iglesia de Crossbridge, Miami Springs. Señor, que el ejercicio de los dones sea conforme a tu propósito y sea para tu honra y tu gloria, y que quedemos asombrados y maravillados al poder contemplar tu hermosura, tu carácter, tu divinidad. Sé tú exaltado, Señor. Atráenos a todos hacia los pies de Cristo Jesús y ayúdanos a crecer y ser sabios en la gracia que tú nos has dado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndote y no dejes de leer ese capítulo que te mencioné, que relata el milagro de Jesús con el enfoque de adorar a Jesús, conocerlo más. Que tengas un resto de semana bien productivo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.